además de la dicha y la alegría, como han podido notar, de contar con Anita María Bastigalupo, quisiera señalar que como Oceaní, como María Angélica, me parece que este es un tema sumamente relevante y acentuado en este momento por la pandemia. Y ya las cifras, los comentarios señalan que tenemos una crisis de salud mental, tanto a nivel de los niños, de los jóvenes, incluso de los adultos. Esto se ha agudizado y muy velozmente, porque no es solo recientemente, sino que ya lo vimos el año pasado. Además, hemos escuchado con mucha frecuencia, lamentablemente, cómo se han también acentuado los problemas interfamiliares, el maltrato infantil a los jóvenes y entre adultos. Y aquí, previo a presentar a Anita, que estaba tratando de dar un contexto, a mí me parece especialmente preocupante la situación de los jóvenes, ya porque, como nos dice Silvini, los jóvenes, él habla de los chiquillos, ya están justamente en la edad del vínculo. Entonces, es preocupante que puedan comenzar a tener problemas serios con las parejas, problemas serios con las comunidades, con el barrio, y que esto se traduzca más adelante o desde ya en problemas de abuso sexual, de violaciones, y no tengo evidencia empírica en la mano, pero tengo la impresión y veo en la televisión cómo las casas de grupos más humildes, de menores ingresos, se da una inquietud amenazante de los niños con la televisión prendida, o bien tratando de trabajar en el computador y realizar las tareas, asistir a las clases. Me parece que es una etapa no solo seria en términos sanitarios, sino que muy serio en términos de la sociabilidad y la condición emocional. Bueno, dentro de esto, además, pensemos en la etapa preverbal de los niños y las niñas, en los cuales no pueden, porque no tienen las habilidades, la capacidad aún desarrollada para poder expresar lo que les pudiese estar pasando, en lo que seguramente Anita nos va a contar. Ella no es solo psicóloga, sino que además es máster en psicología forense y diplomada en psicología jurídica, ¿no? Con especialización en evaluación psicológica forense y en evaluación educacional. Tiene una experiencia de 15 años y fue en este campo, y también, además, a esto suma su experiencia como académica hace 20 años y tal vez en esta fecha más, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, e imparte docencia en pregrado y posgrado. Prefiero dejarte, Anita, a ti y dejar de hablar yo. Ay, gracias. Oye, muchas gracias. Me parece súper interesante el contexto que tú le has dado, Angélica. Y claro, una de las cosas que yo iba a plantear en la presentación tiene que ver con eso, cómo también ha ido en aumento en tiempos de pandemia las suposiciones de cómo ha ido incrementándose este delito, a pesar de que las cifras también, ¿no? Como
no están dando cuenta de la realidad que parece que está existiendo. Así que vamos a ver eso también que lo decías tú, y obviamente la fragilidad de la salud mental hoy día es uno de los factores de riesgo eh, que se está dando. ¿Ya? Así que, bueno, quiero dar, por supuesto, las gracias a CEANIM por esta invitación, a Mónica, a Lorena, que han estado en la coordinación, a Angélica, que me hizo esta invitación. Me es muy grato encontrarme con Gabriela, y veo también algunos otros nombres de personas que creo que conozco. A veces el nombre puede ser alcances de nombres, pero me encantaría saber si son personas que recuerdo, de hecho, de otros espacios de la universidad, y también hay varios contextos que me traen recuerdos, y personas que me encantaría saber también las expectativas que tienen, pero claro, si me pongo a preguntar a cada uno nos vamos a demorar muchísimo, así que lo que voy a tratar de hacer es decir lo siguiente. Yo traigo una presentación que va a ser obviamente una suerte de estímulo para conversar, pero yo quisiera que puedan, así como Marcela veo que tiene la cámara prendida, ¿no? Que puedan participar todo lo que quieran, que interrumpan, que más que interrumpir para mí es intervenir y es hacerse parte del espacio, ¿no? Creo que todos estos espacios son para que todos aprendamos de las experiencias de otros, los conocimientos de otros, así que yo encantada. No vean que voy a hacer una clase magistral ni nada por el estilo, que no hay que interrumpir y que no hay que... Nada, todo lo contrario, ¿no? Bienvenida a todas las preguntas, experiencias, comentarios que quieran hacer, ¿ya? Y sobre todo pensando que aquí pueden haber muy diversas experiencias y motivaciones para llegar a este encuentro, ¿no? Puede haber preguntas que salgan de la experiencia profesional, otras entiendo que habían invitaciones a papás, mamás, educadoras, por lo tanto las realidades van a ser muy distintas, ¿ya? Y en eso también nos complementamos, nos enriquecemos. Así que bienvenida a todas los comentarios que quieran ir haciendo. Es cosa que abran el micrófono, no es necesario que escriban en el chat o que pongan la manito. A mí me gusta así, como si estuviéramos en presencial. Abra el micrófono más y lo puede decir, ¿ya? Bueno, y lo otro es que seguramente hay algunas diapositivas que las voy a pasar más rápido para que después tengamos más tiempo también de conversar, y las diapositivas se las podemos hacer llegar, no hay ningún problema, o si quieren que me detenga o me devuelva una diapositiva que habré pasado más rápido, también me lo dicen y no hay ningún problema en eso, ¿ya? Bueno, esta es una conversación en torno a la prevención del abuso, y a propósito de lo que decíamos, que hoy día, ¿no es cierto?, no tenemos que descuidar que a pesar de que estamos y pareciéramos que estamos en un contexto de crisis y de resguardo, a veces ese resguardo en este tema se traduce en un mayor riesgo, ¿ya? Sobre todo si conocemos la cifra en que el 80 o el 90% del abuso sexual se da en el círculo cercano de los niños, las niñas y los adolescentes también, ¿ya? No solo de los niños y las niñas pequeñas, también de los adolescentes. Bueno, lo que yo quería era plantear primero una pregunta que me encanta porque justifica que estemos reunidas en este tema, ¿ya? Y es de nuestro ¿sí? querido Jorge Barudi, que ha planteado que el bienestar infantil o la felicidad de los niños y las niñas no es nunca un regalo, es una tarea siempre incompleta, nunca perfecta ni definitiva, es mucho más que un proceso puramente individual de resguardo, familiar de resguardo, debe ser el resultado de toda la acción de una comunidad. Y aquí es donde yo vuelvo a agradecer a CEANIM que esté preocupado de este tema y que haya cursado esta invitación y nos haga encontrarnos hoy día a hablar sobre estos temas, ¿ya? Lo primero es poner sobre la mesa las alarmantes cifras que hemos venido viendo desde hace bastantes años atrás y que se han intensificado, ¿no? Si nosotros miramos estas cifras, claro, a lo mejor 68.000, 20.000, no nos dice tanto, más que hoy día estamos con las cifras de la pandemia. En términos de los porcentajes nos damos cuenta aquí, ¿no es cierto?, que las víctimas por delitos sexuales suelen ser siempre más en el caso de niños, niñas y adolescentes, como población de mayor riesgo respecto a los adultos,
pero si nosotros hiciéramos un promedio, veríamos que hay más o menos 50 casos diarios, fíjense, de esto. Y hay otra cifra que es todavía más preocupante, y que es que se conocen como denuncias solo 1 de cada 9 situaciones de abuso sexual que ocurren en Chile, ¿ya? Es decir, la cifra negra que tenemos en los datos por la no develación y la denuncia es muy alta, y eso hace estimar que los datos que conocemos sean más o menos solo el 20% de todo el abuso sexual que realmente ocurre. Esas son las cifras, ¿ya? Además, hay varios estudios que hacen referencia, ¿no?, a cuál es el porcentaje que han venido desarrollándose desde el 2012, un 9%, un estudio más reciente, el 26% de adolescentes reportaba haber sufrido algún tipo de victimización sexual en sus vidas, lo que es altísimo, ¿ya? Y más recientemente también en la Fundación para la Confianza se muestra que solo cerca del 50% de adultos agredidos en su infancia, en lo sexual, ¿verdad?, han compartido esta experiencia, la han develado a otra persona, ¿ya? Muy pocos de estos casos incluso han llegado a denunciarse, si estamos hablando de develación a un amigo, una amiga, a una figura de confianza, pero no necesariamente a la denuncia, ¿ya? Y sobre esta cifra negra que yo les decía, en 2019, por ejemplo, la Fiscalía ingresó más de 32.000 nuevos casos por delitos sexuales, ¿ya? Altísimo y preocupante. Ahora, ¿por qué esta cifra tan alta también? ¿Cómo hacemos frente a esto? ¿Cómo atender a la prevención? Y aquí hay un primer punto. Yo creo que nos vamos a referir a dos grandes eh, temas hoy día. Uno es la información que tenemos sobre el abuso sexual, y la otra son las habilidades y las historias que ponemos a disposición para defender a la niñez y a la adolescencia de estos abusos, ¿no? Entonces, por un lado, con información, y por otro, desarrollando una actitud a través del vínculo con los niños y niñas para prevenir esta situación. Entonces, primero, respecto al conocimiento que necesitamos tener para poder hacer prevención, yo diría que hay que despejar algunos mitos, ¿ya? Y esos mitos han sido fundamentales en los procesos de prevención, que antes eran muy erráticos. Por ejemplo, se pensaba que eran los abusos poco frecuentes, ¿ya?, que solo le ocurría a las niñas y no a los niños, ¿no?, varones. Los agresores sexuales se pensaba que eran fácilmente identificables, que eran como enfermos mentales, que uno como mirando a la persona podía ver, ¿no?, como si alguien pudiera ser detectable en esto, y por lo tanto confiar más o menos según este supuesto, ¿ya? Lo que hoy día obviamente se sabe es todo lo contrario. No son frecuentes, también le ocurre a niños, aunque es cierto que estadísticamente más le ocurre a niñas, pero también le ocurre a niños, ¿ya? Los perpetradores además no son solo hombres, también hay perpetradoras mujeres. Y no son enfermos mentales detectables, suelen ser personas del entorno cercano y muchas veces muy queridas por la comunidad o muy queridas por la familia, ¿ya? No están fuera de la familia, les decía al comienzo, entre el 80 y 90% son familiares o al menos del círculo de conocidos, ¿ya? Personas, a veces figuras cuidadoras. No solo esto ocurre además en la población de bajo nivel sociocultural o bajo nivel socioeconómico, lo que pasa es que en el círculo alto se denuncia aún menos, ¿ya? Y esto es algo que se ve, no es que solo la familia lo oculte, sino que muchas de las develaciones se dan en los entornos escolares. Y muchas veces los colegios privados también buscan evitar conflictos con sus clientes, familias, ¿verdad?, que pagan por la educación y buscan entonces dilatar las denuncias o los procesos en el fondo de develación de estos hechos. No son fáciles de detectar, este es un tema que también se trabaja terapéuticamente porque muchas madres, padres o cuidadores, ¿no?, tienden a culparse mucho por no haber identificado esta situación, pero la verdad es que no es fácil de detectar. Hay muchas situaciones de abuso sexual que ocurren en presencia en la casa de la otra figura adulta, ¿no? A veces yo he recibido testimonios de chicas que comentan que mientras la mamá se da vuelta para lavar un plato, había un agarrón, ¿no? No es que queden solos necesariamente, no es que ocurra solo de noche o por tiempos largos, a veces bastan segundos para poder perpetuar situaciones de abuso que son generalmente crónicas cuando es a nivel
intrafamiliar, ¿cierto? Por lo tanto, estamos desmitificando que el abuso no ocurre en lugares solitarios o en la oscuridad necesariamente, puede ocurrir durante cualquier hora del día, en cualquier momento, incluso con otras personas circulando por la casa, ¿ya? Si no lo evitó, este es otro mito, o no lo contó, es porque no pasó, ¿ya? Estos son mitos también porque se tiende a desacreditar cuando una persona cuenta que ha sido víctima de estas situaciones porque no lo contó a tiempo. Entonces, que lo esté contando ahora, después que ya pasaron años, es extraño, quizás lo está inventando, ¿ya? Y que hay que desmitificar que el abuso sexual sea siempre pensado, ¿no?, que se ejerce con violencia, con amenaza o con contacto físico, ¿ya? El abuso sexual, luego lo vamos a definir, es cualquier situación de transgresión en la sexualidad, pero puede ocurrir sin contacto físico, ¿no? Eso significa que puede ocurrir porque yo le exhibo por ejemplo, ¿no?, mis genitales, porque yo exhibo un material pornográfico o de contenido sexual, o porque yo hago verbalizaciones, ¿verdad?, donde involucro sexualmente a la otra persona, ¿ya? Y que además, en el caso de que cuando es esto un adulto hacia un niño, lo que sabemos es que hay una intrusión sobre esa sexualidad que es indemne, ingenua, ¿no? Y hay una imposición, en este caso, de una figura adulta respecto a contenidos que no son adecuados para la edad del desarrollo que está cursando ese niño, esa niña, o incluso esa adolescente. ¿Sí? Bueno, hay algunos parámetros para poder justamente distinguir cómo se va desarrollando la sexualidad en la niñez, ¿ya? Acá en Chile, por ejemplo, hay un manual que tiene Integra, ¿sí?, que es una fundación dedicada a la educación de niños, niñas en la etapa inicial, que es muy buen referente para entender qué es lo que se espera en desarrollo sexual en la niñez a los 2 o 3 años, a los 4 o 5 años, ¿ya? Yo después también les puedo hacer llegar justamente el manual para que ustedes puedan leer con más profundidad. Lo que quiero decir acá es que hay conductas que son esperables, ¿ya? Por ejemplo, hay niños o niñas pequeños, ¿no?, que pueden querer jugar con sus genitales, y eso es algo absolutamente esperado, ¿no? O que les gusta ver cuerpos desnudos por curiosidad, o tocarse los genitales, ¿no? La autoestimulación, eso es absolutamente esperable, incluso hasta los 4 o 5 años, más adelante también. Lo que pasa es que más adelante van diferenciando a propósito de los sentimientos de pudor, que no lo pueden hacer exhibiéndose a otras personas, ¿ya? Pero la masturbación, ustedes deberán saber que es algo absolutamente normal y esperable, de hecho, en toda edad, ¿ya? En toda etapa del desarrollo. El tema es cómo esto se va dando en ciertos contextos. Entonces, hay conductas que nos pueden parecer llamativas, ¿ya?, y que pueden significar una voz de alerta, por ejemplo, que tienen que ver con el tipo de conducta, con la edad de aparición, ¿cierto? Porque en el fondo va a ser esperable hasta cierta edad, pero no en otra, ¿ya? O el lugar de exhibición de esta conducta, ¿cierto? El contexto, ¿ya? Si son niños los que están involucrados, ¿qué relación tienen? ¿Ya? Si hay sometimiento, por ejemplo, o era simplemente un juego donde ambos participaban a través de roles, ¿no? Por ejemplo, lo que es jugar al papá, a la mamá, al doctor y la paciente, que sería más considerado en el fondo una conducta sexual esperable en ciertos rangos de edad, y que sería muy distinto cuando un niño somete a otro y lo quiere tocar o quiere introducir, ¿cierto?, en su genital, por ejemplo, algún tipo de objeto, ¿ya? Donde ahí estaríamos en una conducta que quizá nos debe llamar más la atención. El lenguaje para describir lo que están haciendo, ¿no? Y cómo en el fondo explican esto si son sorprendidos por un adulto. Todos esos son informaciones muy importantes para poder distinguir entre una conducta sexual esperada y una que ya nos deba preocupar y debiéramos considerar entonces, por ejemplo, recurrir a un especialista para poder evaluar si estamos frente a un indicador, por ejemplo, y si ese indicador es específico de abuso sexual. Entonces, resumiendo hasta acá, abuso sexual es cualquier forma de intromisión en la sexualidad de los niños y las niñas por parte de un adulto, ¿ya? Y acá también que es importante diferenciar. No podemos hablar de abuso sexual entre niños o niñas. Eso no es abuso sexual porque estamos hablando de dos personas que están en un mismo
rango, en una misma etapa del desarrollo, y generalmente, insisto, hay juegos que tienen reglas acordadas entre ambos, lo hacen en complicidad, tiene que ver con la exploración propia del desarrollo, ¿ya? Lo que sí vamos a distinguir de esos juegos sexuales entre pares, de los que acabo de dar ejemplo antes, el juego del doctor, del papá y la mamá, vamos a distinguir cuando hay un par que ejerce, ¿no?, algún tipo de poder sobre otro y un sometimiento sobre otro que puede tener menos carácter o menos edad, pero siempre, ¿no?, que no es un adulto con un niño, que puede ser un adolescente con un niño más chico, por ejemplo. Ya en un colegio, por ejemplo, puede ser un estudiante de 15 años con uno de 8, ¿ya? Y a eso le vamos a denominar no abuso sexual, sino que prácticas abusivas sexuales, ¿ya? Y generalmente nos obliga a tomar acciones porque se tiende, se ha encontrado, ¿no es cierto?, en diversos estudios, que ese niño que está sometiendo, o ese en realidad adolescente que está sometiendo a otro, puede haber sido o haber sufrido algún tipo de abuso, ¿ya? Y está repitiendo esta acción. Por eso es que es importante igualmente intervenir, ¿ya? Entonces, bueno, hay autores que han hecho, ¿no es cierto?, esta presentación respecto a cuáles son las conductas esperadas y cuándo transitan ya a conductas que nos debieran despertar preocupación, ¿sí? Por ejemplo, voy a nombrar solo alguna, mirar a personas desnudas con curiosidad sexual, ¿no es cierto?, es algo muy esperado, pero si mira fijamente o ya esto es muy frecuente, ¿ya?, y deja de hacer otras actividades por ir a espiar a otras personas al baño, por ejemplo, ya merita una observación, ¿no?, una consideración. Ahora, si además fuerza a otras personas, a otros pares, por ejemplo, a quitarse la ropa o quiere desvestir a alguien, incluso a la fuerza, eso ya podría ser un indicador, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay una suerte como eh, de continuo en el cual vamos a ir mirando con mayor preocupación algunas conductas respecto a otras, ¿ya? Y esto es lo que hace que a veces sea necesario, por ejemplo, consultar realmente a alguien especialista, ¿ya?, en eso. Por ejemplo, también es esperable que en ciertas etapas se imite con muñecos juegos que tengan que ver con relaciones sexuales, por ejemplo, cuando se está empezando a identificar que existen, ¿no?, estos abrazos, estos besos, se sube arriba el otro, ya sea, simula e imita eso, ¿ya? Ahora, si este juego se empieza a reiterar, le saca la ropa, ¿no?, hace a lo mejor incluso algunos gemidos, ya nos debe llamar la atención, al menos sospechar que ha visto contenidos que están fuera de su alcance de lo que puede comprender, ¿no? A lo mejor vio, hoy día es muy habitual que vean a través de las distintas plataformas algunos contenidos de ese tipo. Pero si además, por ejemplo, asume conductas ya que escapan a su conocimiento, ya, por ejemplo, introducir objetos, simular a lo mejor otro tipo de actos, ya debiera entonces eh, preocuparnos mucho más y lo podemos tomar como un indicador específico a lo mejor de la ocurrencia de abuso, ¿ya? Al menos plantearlo como hipótesis. También a modo de entregar información hay que entender que hay fases, que hay etapas en que ocurre el abuso sexual. Por lo general no va ocurriendo tan abruptamente, ¿no? Hay una fase, por eso decíamos, sobre todo cuando es intrafamiliar o de parte de conocidos, de figuras conocidas, en que primero se da una fase de establecimiento de confianza, ¿ya? El tío que le venía a enseñar a estudiar, la tía, por ejemplo, que le venía a ayudar a aprender guitarra, ese tipo de vínculo, ¿no? El pastor de la iglesia que acudía a la casa de la familia y que le decía al adolescente que le fuera a ayudar a la iglesia, en fin, hay múltiples formas en las que se va construyendo un vínculo de confianza. En ese contexto de ese vínculo de dependencia emocional muchas veces, es que ocurren las primeras interacciones abusivas, ¿ya? A veces a través de juegos, de las cosquillas, de los masajes. No quiero decir que siempre esas actividades conlleven abuso sexual, pero algunas de esas actividades son utilizadas para aproximarse corporalmente,
¿no? Los agarrones, el pellizcón en el trasero, los piquitos que le llaman, ¿no? Los besos en la boca, como juego también puede ser, como ahora vamos a introducir la lengua, juegos chistosos para los niños, que hace que además no discriminen que son situaciones de transgresión, sino que son juegos. Por eso es que se habla como de la fase del engaño, más que de la seducción, ¿no? Porque seducción además ya no se usa porque es un término que implica una connotación que también podría estigmatizar a los niños y las niñas, ¿sí? Pero sí una fase de engaño en base a un vínculo que se va estableciendo por aproximaciones sucesivas hacia la corporalidad que está agredida, ¿ya? Tocar, besar, y sobre todo tocar, a veces de tocar las piernas o el trasero, empezar a tocar hasta que finalmente pudiera ser con la misma penetración, si fuera el caso, ¿ya? Y no olvidemos que la penetración no solo es vaginal, también es bucal, y eso se considera violación. La divulgación es una fase que podría no aparecer a propósito que está esta fase de imposición del secreto, pero el secreto muchas veces se cree que se da solo por una amenaza explícita, ¿ya? Y las amenazas pueden ser mucho más sutiles, como por ejemplo, si tú dices esto que hacemos nosotros, podría pasar que a mí me echen de la casa y ya no tengan que comer, ¿no? Son a veces sutilmente impuestas estas restricciones de contar lo que está pasando. En otras ocasiones no tiene que ver con anticipar consecuencias económicas, por ejemplo, pero sí de a lo mejor, ¿no? Que tus hermanos me echarían mucho de menos, o que no te van a creer, o también he escuchado en testimonios, ¿no? Este tipo de imposiciones del secreto, es que ya lo saben, pero igual no les importa, ¿no? Entonces, bajo ese convencimiento, el niño decide, ¿no? Que es mejor no develar. La fase de divulgación generalmente puede ocurrir de manera espontánea, otras veces inducida por figuras cercanas que notan y hacen consulta, y los niños se atreven a comentar. Muchas veces en el espacio escolar, cuando hacen, ¿no? Talleres de prevención justamente, y dicen, nadie te puede tocar, y son cosas que a lo mejor en la familia no se habían abordado. ¿Mm? Y en ocasiones, a pesar de que ha existido esta fase de divulgación, a veces por lo que se llama patrones tolerantes al abuso en la familia, es decir, por ejemplo, ¿no? Le cuenta a la mamá y la mamá le dice, bueno, yo voy a hablar con el tata, le voy a decir que no lo haga más. Pero eso evidentemente no es una medida de resguardo, por lo tanto después se retracta, ¿ya? Y puede llegar a desmentir lo que había señalado con tal de encontrar el nuevo equilibrio familiar o volver al equilibrio, supuesto equilibrio familiar. ¿Mm? En ocasiones también cuando ven las consecuencias de quiebre, se va la pareja a la mamá entra en una fase más depresiva y los niños no quieren ver así a la mamá, entonces a veces también se producen estas retractaciones. En Chile se ha demostrado que cuando un 60% de los niños y niñas devela el abuso a un familiar, eh, es principalmente a la madre, y un 25% se hace la develación fuera de la familia. O sea, afortunadamente dentro de la familia hay mecanismos de protección, a pesar de que también hay mecanismos de riesgo, ¿no? Hay como una convivencia ahí de factores de riesgo y de protección respecto a las figuras de confianza y las que perpetran estos hechos. Generalmente cuando es fuera de la familia es en el contexto escolar. Lamentablemente, a propósito de esta pregunta, ¿qué pasa después? Las condenas son muy bajas, solo de un 16% de lo que conocemos va a recibir una sentencia condenatoria a nivel judicial. ¿Por qué? Porque generalmente hay falta de pruebas. Las pruebas físicas son, digamos, muy poco, digamos, permanentes en el tiempo, no se generan, ¿no es cierto?, como suficientes pruebas en lo físico, muchas veces algunas no han cursado con penetración, por lo tanto queda solo desde el testimonio de los niños y niñas. Y eso va debilitando las pruebas que tiene a lo mejor el Ministerio Público. Pero sí es crucial en eso, entonces, la pericia psicológica para poder establecer a través del testimonio que estos hechos han ocurrido y de la forma que han ocurrido y el daño que han generado, ¿ya?
Bueno, no sé si tienen preguntas hasta acá, comentarios. Voy a pasar más rápido esto para luego llegar al tema de la prevención propiamente tal y a través de cómo lo hacemos, ¿ya? Primero señalar que ciertamente hay factores de riesgo para el abuso sexual, ¿ya? Y este aumenta en las niñas, aumenta, ¿cierto?, en la adolescencia inicial, los 12, 13 años, cuando parte el desarrollo de los caracteres sexuales, y también el grupo, digamos, de niños o niñas con presencia de necesidades educativas especiales, porque son más dependientes de sus cuidadores y muchas veces discriminan menos las conductas abusivas o tienen menos educación sexual, ¿ya? También hay otros elementos de riesgo como antecedentes de abuso sexual o maltrato físico previo, ¿no? Que no sea la primera, finalmente, situación de Anita, violación. Sí, quisiera hacerte una consulta y junto con eso hacer un comentario. ¿Recuerdas tú cuando hiciste tu tesis sobre incesto? claro. Que a mí me quedó grabada esa sesión, ya, y me quedó grabado también la dinámica familiar que tú describiste. Ya estaba la mamá, el papá y la abuela. Y yo en tanto abuela quiero rescatar el rol que tenía la abuela. ¿Ya? Mm, mm, El papá lo niega, la mamá dice que es la hija, tú dices que no se dice seduce, pero no sé el otro concepto, ¿ya? Que es la hija, la que inicia, que es la que busca al papá, en fin, ¿ya? Y digamos, lo que yo recuerdo, por estar equivocada, es que es la abuela que vive en la misma casa que los padres y la chica la que defiende a esta joven. ¿Ya? mm, mm. Me inquieta este papel de encubrimiento de la madre. ¿Es eso frecuente, Anita? Mira, no es lo más frecuente, pero esa situación que tú estás contando, imagínate, la hicimos el año 98 y hace poquito tiempo tuve una situación similar. Entonces, en mis 15 años no es algo que sea frecuente. Esa fue una simulación, ¿te acuerdas que hicimos? Sí, A propósito, sí, de un caso que habíamos visto en nuestra práctica profesional, pero hablando de exacto. la pila de años atrás. Sí. Entonces, no es algo frecuente, no, es lo menos frecuente, pero sí hay que decir que ocurre, ¿ya? Y justamente ahora estoy citada a una audiencia de juicio en una causa donde la madre justamente llega a la instancia pericial diciéndole a la perito, que era yo, mira, esto ya no es tema, ya, no sé, ya se nos olvidó la denuncia a nosotros, así que Mm, ojalá hazlo bien rápido porque mi hija ya no quiere nada con esto. La mm, niña, cuando yo la entrevisto, dice, en realidad lo que yo dije era mentira, era porque yo no quería que ellos pelearan más, porque él hacía mm, mucho enojar a mi mamá y por eso como yo inventé esto. A mí se me ocurrió justamente citar a la abuela por, digamos, algunos elementos que vi que eran compatibles con retractación. Y fue clave, porque la abuela me dijo, me contó con un nivel de detalle, que su propia hija, ella era la abuela materna, que su mm, propia hija había amenazado a esta niña, Antonella, para retractarse, diciéndole que si ella no lo hacía, se la podían llevar al mm, cename, diciéndole que tenía incluso con qué colores tenía que pintar si la psicóloga la hacía pintar, y además que tenía que decirle que era todo mentira, porque así el papá de sus hermanos menores iba a poder volver a la casa, iban a estar todos felices y que ella le prometía que nunca más le iba a hacer nada. Y, mm, y además la mamá, claro, levantó las medidas cautelares, hizo que el agresor viera a la niña, y eso es un factor de riesgo enorme para mm, la retractación. O sea, si vuelvo a ver al agresor y veo que mi mamá, ¿no?, le está creyendo más a él, a mm, pesar de que me diga que me va a resguardar como una promesa, ¿no? No mm, está confiando, no está tomando las medidas en el fondo de protección hacia mí, evidentemente eso facilita la retractación, mm. ¿ya? Así que a tu pregunta, Angélica, no es lo más frecuente, no es frecuente,
pero sí ocurre, y por eso es que hay que, ¿no?, tener siempre a la vista eso, porque a veces operamos desde el sesgo, ¿no? Si yo soy psicóloga de un colegio y sospecho que hay abuso sexual, voy a tender a pensar que es el padre o el padrastro, y no la madre, ¿ya? Y esto a veces, este sesgo se replica en los tribunales, por ejemplo, de familia. Hay padres, no es lo más común también, pero ciertamente que hay padres que son discriminados en el cuidado de sus hijos o hijas porque se tiende a pensar, ¿no?, también desde los tribunales, que son los hombres los perpetradores y no las mujeres, cuando también hay mujeres que lo hacen, y así lo dicen los estudios. Lo que pasa es que es un porcentaje mucho menor, ¿ya? Bueno, con esto quiero ir transitando al tema de la prevención propiamente tal, ¿ya? Hay factores también protectores y de resiliencia que aquí se animan, ¿cierto? La misma Angélica y Gabriela tendrían mucho más que aportar que yo, pero solamente voy a decir que junto con estos elementos de riesgo hay elementos de protección que están dados en el macrosistema, en lo legal, en lo jurídico, en lo cultural, ¿no? Muchas veces en los entornos en los que participan los niños y las niñas, y se transforman entonces en circunstancias, atributos, personas o sucesos, hechos que influyen positivamente, ¿no?, y que actúan como mecanismos de resguardo, de protección, finalmente de resiliencia, ¿ya?, sobre este niño o esta niña. Entonces, ¿hay conductas específicas que nos deben alarmar? Sí, pero especialmente hay elementos que vamos a tratar de procurar para siempre generar los espacios de conversación y de develación en caso que esté ocurriendo un abuso, ¿no? Hay 10 factores que se han identificado, Claudia Capela, chilena, en torno a la develación. El primero es justamente la toma de conciencia de que estos hechos pueden ocurrir, la presencia de sintomatología, identificarla, ¿ya? El deseo de no tener contacto con el agresor, el alejamiento del agresor facilita la develación. Muchas veces justamente ese es el hito que hace que logren develar y entregar detalles de los hechos, esa sensación de mayor seguridad finalmente y haber detenido el abuso, ¿ya? En otros casos es al revés, cuando va en aumento, es decir, de las tocaciones pasa, por ejemplo, a otras conductas más transgresoras, y ahí a veces niños o adolescentes se animan a develar, ¿no?, porque saben que esto va agravándose. Y muchas veces también es por proteger a otros niños menores, también del mismo ámbito familiar. Entonces siempre la develación tiene que ver con un vínculo de confianza, alguien que está disponible para escuchar, alguien que me va a proteger. Eso es lo primero a lo que quería llegar respecto a la develación y a la retractación. Y aquí vamos a la prevención, algunos elementos importantes, ¿cierto?, ya propios de la prevención. Lo primero es el vínculo, y es lo que he estado señalando más últimamente. Una figura, y esto lo sabemos, que es como el factor de resiliencia primordial, el más destacado entre todos los factores de resiliencia, ¿cierto? El amor incondicional, la disponibilidad, la sensibilidad de parte de un adulto o una figura protectora, no necesariamente a veces adulta, ¿ya? Sobre todo si es parental, la parentalidad positiva, que no sean ni autoritarios ni sobreprotectores, porque cualquiera de los dos extremos ciertamente afecta esa calidad del vínculo, ¿ya? Entonces, ¿cómo construyo un vínculo que propicie que mi hijo, mi hija o la persona que yo cuido se atreva algún día a confiarme una situación de este tipo? El vínculo tiene que ver con los abrazos, ¿no?, las sonrisas, el contacto, la mirada, cosas que hoy día se están perdiendo porque tenemos aparatos tecnológicos cada uno en la mano. Eso es algo que hay que cuidar. Soltar los aparatos tecnológicos, mirarnos más, darnos más tiempo para conversar. Aunque sea, ¿no?, de si encontraste rica la comida, el juego que hiciste, por qué te dio pena, hablar mucho de las emociones también, ¿ya? Tener rutinas, experiencias sensoriales, ¿no? Y siempre transmitir seguridad. Yo me confirmo como un vínculo, ¿sí?, seguro, disponible, si es que transmito seguridad, que yo voy a estar siempre cuando me necesite, y eso
no del discurso solamente, sino que vea coherencia en mis actos. Si se cae, pongo atención, dejo de hacer lo que estoy haciendo y le presto atención y le digo, ¿te duele mucho? Va a pasar, ¿ya? Y darle la certeza de que eso siempre va a pasar. Escuchamos las expectativas, los temores, no bajarle el perfil a veces, no, si ya, valiente, valiente chileno, ya, arriba, qué sé yo, ya pasó, o no, ¿por qué tienes miedo si te va a salir perfecto? No te preocupes. Todo eso minimiza la emoción del niño. Hay que escuchar y eso significa aceptar la emoción del otro y validarla. ¿Tienes miedo? Claro, yo a tu edad también tenía miedo, o sí, yo también tendría miedo. Y está bien, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo hacemos para ganarle al miedo? Entonces, es no negar lo que nos está comunicando, sino que siempre escuchar, acoger y luego, a lo mejor en conjunto también, entregar a lo mejor algunas orientaciones sobre eso, ¿ya? No culpar, no enjuiciar. Si somos, ¿no?, cuidadores que estamos siempre criticando, no, eso genera distancia y puede ser que se guarden esa inquietud, ¿ya? Catherine está diciendo, ¿sí? Si la grabación la pueden enviar. Ya, yo pensé que era una pregunta para mí, por eso la leí en voz alta. Sí, yo creo que sí, ahí te van a contestar. No, esto es una Pero queda todo disponible María. precisamente. Lo que pasa es que igual Ana María dice que iba a compartir. Ya. Ahora, ¿cuáles son las habilidades que tenemos que fomentar en los niños y las niñas para precisamente promover un desarrollo que sea con esta resistencia a los abusos? Y hablo de los abusos en general, porque una persona que puede ser, ¿no?, víctima de abuso sexual puede ser también víctima de bullying, que es otro tipo de abuso, pero que igualmente, ¿no?, implica esta transgresión y este sometimiento. Entonces, para evitar cualquier tipo de abuso, deseamos, ¿no?, que las personas que cuidan, ojalá habiliten a estos niños y niñas en ninguno de estos extremos, ni muy pasivos, ni muy impulsivos, porque los niños impulsivos tienen conductas de riesgo que los pueden llevar justamente a ser víctimas de abuso, ¿ya? Entonces hay que tratar de que, por ejemplo, defiendan sus límites y al mismo tiempo no transgredan los límites de los otros, ¿ya? Y eso se hace explicando con mucha paciencia, con mucha reflexión de por medio. También hacerlos autónomos y menos dependientes y menos sumisos, ¿ya? Nuestro contexto escolar enseña mucho la obediencia y yo creo que acá también hay mucho trabajo todavía por hacer para que los niños y las niñas sean capaces de decir que no, y que no por el hecho de ser niños o niñas tienen que aceptar todo lo que los adultos les mandan a hacer, porque básicamente eso es lo que está a la base de las perpetraciones de abuso, que nos han enseñado siempre que los adultos deciden sobre nosotros, ¿ya? Y lo otro es el reconocimiento de las emociones y autoestima. Por eso decía yo que es importante cuando se cae, cuando tiene miedo porque está la luz apagada, en cualquier ámbito de la vida diaria está esa posibilidad de hacer prevención si ayudamos a que se familiaricen con sus emociones, cuando tienen pena, cuando tienen rabia, cuando tienen frustración, impotencia, cuando tienen miedo, ¿ya? Y el manejo de la ansiedad, cómo resuelven los conflictos diarios, esos pequeños conflictos que le van dando como horas de vuelo para saberse más capaces de enfrentar después una situación de esta otra envergadura, ¿ya? Y bueno, ahí está, iba haciendo. Y por otro lado, los conocimientos, cómo vamos enseñando a nombrar las partes del cuerpo, ¿ya? Cómo les vamos enseñando a dar consentimiento o a negar consentimiento. Por eso es que hoy día se dice, si un niño no quiere saludar de beso a alguien, no hay que obligarlo, porque esas son sus decisiones que van a llevar en otro momento a poder decir, no, no quiero que me toques, no, no quiero tocarte, ¿ya? Diferenciar también entre secretos y sorpresas. Podemos decir que las sorpresas son buenas. Cuando yo le estoy haciendo un regalo para el día de la mamá y ese secreto, entre comillas, es más que un secreto, es una sorpresa, ¿ya? Los secretos, hay secretos que no son tan buenos, dice una canción de Cuentacuenticos que después también se las iba a mostrar. Y justamente ahí está el tema de cómo
informamos, educamos respecto a qué secretos hay que contarlos, a pesar de que nos digan que no, porque justamente son secretos que nos pesan mucho, y que son estos secretos, ¿ya? Los que nos involucran de esta forma. También identificar cuáles son estas partes, ¿verdad?, que están como si pusiéramos como en un semáforo, que están en rojo, ¿ya? Yo diría que todo el cuerpo es privado, es mío, nadie me lo tiene que tocar si yo no quiero, ¿ya? Muchas veces la prevención se ha hecho diciendo que solo los genitales son estas partes privadas, ¿ya? Eh, y justamente hay que decir que todo el cuerpo es privado. Lo que pasa es que hay algunas partes donde ya decididamente no podemos reconocer que hay una transgresión, ¿no? Porque si alguien, claro, me toma aquí la mejilla, el cachete, y no me gusta porque además me aprieta, por ejemplo, eso es mío, privado, pero claro, no es una transgresión sexual propiamente, pero sí lo corporal, ¿ya? La Catherine conoce la canción que acabo de citar y es muy bonita, además, es muy melodiosa, ¿ya? Después les puedo mandar el link también para quienes no la conocen. También podemos hacer educación sexual sobre qué juegos sí y qué juegos no, o dónde sí las cosquillas o dónde no, o dónde sí los masajes y dónde no, ¿ya? Aprender a decir no y sobre todo también regular las tecnologías de la información, las TIC, ¿sí? Porque hay páginas donde aparecen, obviamente, contenidos que no son apropiados. Eso, ahora, en la escuela también, veo que ahí Catherine es profe, es educadora, ¿ya? En la escuela necesitamos que los equipos directivos sean conscientes de este tema, no lo oculten, los profes que se hagan cargo también, hay mandatos del estatuto docente de hacer denuncias por sospecha en esto, no de investigarlo, de denunciar para que los organismos competentes lo investiguen. Y en términos de la prevención, en la escuela, se trabaja, ¿no? La reducción de factores de riesgo, la promoción de factores protectores. Hay programas que hoy día son obligatorios de educación en sexualidad, afectividad, género, de diversidades sexuales, ¿ya? Y también tenemos la prevención de los malos tratos, de los abusos directamente en las unidades de orientación, por ejemplo, el autocuidado en materia de sexualidad en las unidades de orientación, y muchas veces en el trabajo de las emociones, la resolución de conflictos, el bienestar socioemocional, que son temas que hoy día se están trabajando, afortunadamente. En eso la pandemia nos ofreció, ¿cierto?, un regalo respecto a poner esto como uno de los temas relevantes, ¿ya? Y también hay que contar con protocolos de acción y de abordaje. Acá tenemos un material que es muy bonito de Vinca Jackson, y con esto ya vamos terminando al menos lo expositivo, ¿no? Para que ustedes vean la cantidad de materiales que hay en materia de prevención, pero también quiero alertar que hay que hacer filtros a veces de estos materiales, ¿ya? Porque si uno solo se mete a páginas de internet, a veces hay materiales que son españoles, por ejemplo, que hablan de vulva, entonces hay materiales que a veces tenemos que adaptar, otros donde sin querer, entre comillas, ¿no? A veces por hacer educación sexual se termina victimizando o estigmatizando o a veces revictimizando a personas que ya han sufrido estos hechos. Por eso es que siempre esos materiales ojalá los veamos cuando han estado como visados por algunos organismos, ¿no? Sobre todo, o recomendados por profesionales que se han dedicado a esta materia. Por eso cito, por ejemplo, a Vinca Jackson, que en Chile se ha desarrollado en esta materia y tiene estos materiales que además están liberados a disposición, ¿ya? Acá está el video que después les podemos hacer llegar, no lo voy a poner porque estamos en minutos finales y por lo tanto nos puede privar a lo mejor de alguna conversación final, pero se los puedo dejar el link para que ustedes después de esto lo puedan pinchar en el chat, y lo mismo con todos estos materiales que están disponibles de prevención. Hay muchos cuentos, hay cuentacuentos, hay videos, ya hay materiales, ficheros, documentos para la prevención. No tenemos que ponernos a inventar si somos educadoras o si somos mamás, papás, cuidadores, sino que están hechos y están diferenciados. Hay materiales para familia, hay materiales para educadoras, ¿ya? Y otros que están disponibles. Y entonces, para terminar, decir que las personas que estamos acá hoy día nos une algo, y yo creo que es esta frase de Cyrulnik que habla de esas personas mágicas, que están preocupadas por la niñez, están preocupadas de este tema. Cyrulnik dice que hay personas mágicas
te lo prometo, las he visto. Se encuentran escondidas por todos los rincones del planeta, disfrazadas de normales, yendo a webinars, disimulando su especialidad. Procuran comportarse como los demás. Por eso a veces es tan difícil encontrarlas. Pero cuando las descubres ya no hay marcha atrás. No puedes deshacerte de su recuerdo. No se lo digas a nadie, pero dicen que su magia es tan fuerte que si te toca una vez, lo hace para siempre. Y estar pendiente de la infancia, asistir a estos encuentros en esta temática, nos da esa magia de tener esa disponibilidad, esa sensibilidad frente a un tema que puede ser tan doloroso, pero también, si lo tomamos a tiempo, puede ser tan oportuno para resguardar esta integridad, esta indemnidad tan propia de la niñez, ¿ya? Así es que, bueno, ahí está también mi correo electrónico, si alguien me quiere escribir, siempre contesto los correos, los reviso a diario y con mucho gusto les puedo seguir compartiendo material en este tema, ¿ya?